Fuerte Burnes. Entre las fotos viejas de mi familia, siempre hay unas que me llaman la atención. En ellas aparece mi abuelo, joven, vestido de infante de marina, sonriendo junto a otros hombres en un lugar que entonces no conocía, la isla Lennox, en el extremo sur de Chile. Estas fotos fueron tomadas en diciembre de 1978, cuando Chile y Argentina estuvieron a punto de enfrentarse por 3 pequeñas islas en el canal Beagle, Picton, Nueva y Lennox. Según la historia oficial, la guerra nunca comenzó gracias a una mediación internacional, pero para mi abuelo, esa historia se vivió muy diferente. Quiero entender esa diferencia. Por eso me hice una pregunta. ¿En qué se diferencia la memoria personal de un infante de marina chileno de 1978 de la historia oficial sobre el conflicto del canal Beagle? Este documental es el camino para intentar responderla. Usaremos fotos y videos familiares, entrevistas con expertos, material de archivo y recreaciones visuales de lo que no pudo ser registrado, para reconstruir la tensión de esos días y descubrir qué nos dicen la memoria y la historia cuando dialogan entre sí. En el extremo sur de Sudamérica, donde el océano se fragmenta en cientos de islas azotadas por el viento. 3 de ellas, Picton, Nueva y Lennox, se convirtieron en una zona de guerra. En 1977, un tribunal internacional las otorgó a Chile, pero un año después, Argentina declaró insanablemente nulo ese fallo, y la diplomacia dio paso a la movilización militar. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. En Argentina, el reciente triunfo en el Mundial de Fútbol encendía el orgullo nacional. La prensa hablaba de recuperar las islas a cualquier costo. El general Menéndez llegó a decir: si nos dejan atacar a los chilotes, el brindis de fin de año lo hacemos en el Palacio de la Moneda. El clima era de exitismo y la Armada Argentina desplegó su buque insignia, el portaaviones Ara 25 de mayo. En Chile la respuesta fue inmediata: refuerzo de posiciones en el extremo sur, movimiento de tropas y un llamado al general Pinochet a estar listos para entregar la vida propia. En la frontera, familias enteras eran expulsadas. En el sur, las trincheras y puestos de defensa aguardaban en silencio. Incluso hoy, sus cicatrices siguen marcando el paisaje. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública la decisión que ha tomado acerca del laudo orbital sobre la cuestión del canal Beagle. Chile no tiene ningún propósito expansionista. El gobierno ha de cumplir cabalmente la responsabilidad de defender el patrimonio que le corresponde por derecho. El 22 de diciembre de 1978, la guerra parecía inevitable. En esa noche oscura, mientras el mundo se preparaba para la Navidad, mi abuelo, un joven infante de marina, estaba en posición, mirando el horizonte helado, esperando la señal que nunca llegó. A última hora, la intervención del Papa Juan Pablo II frenó el ataque. La guerra se detuvo a minutos de comenzar, pero para quienes estaban en las trincheras, la tensión no desapareció de inmediato, y esa noche quedó grabada para siempre en su memoria. Para entender cómo se vivió esa espera, viajaremos ahora a los recuerdos de quien la sintió en primera persona, mi abuelo. Soy Augusto Evia, soy un ex soldado del 1978 y estoy recordando esta historia en la cual yo entré a hacer el servicio militar en junio de 1978 con 18 años y en la actualidad tengo 65 años. Mi abuelo estuvo en primera línea en la isla Lennox, la noche en que la guerra pudo comenzar.
Lo sorprendente no es lo que vivió, sino cómo lo recuerda, con alegría, como si aquel diciembre helado hubiera sido una aventura compartida con amigos más que una antesala de tragedia. Ya, miren, los otros durante el 78 a nosotros nos habían dicho esto. Picton, Nueva y Lennox. Entonces nosotros teníamos que defender estas islas, porque nuestra línea de la frontera estaba aquí, este es el lado argentino y este es el lado chileno. Entonces es difícil que doble aquí la frontera. Y acá abajo estaba la Wellington, que también había que defenderla. Nosotros hacíamos soberanía en esas islas. Y todo el estrecho Magallanes. Eso nosotros estábamos haciendo allá. O sea, me la levantan porque yo estaba amarrado. El soldado me saca la coipa, ese gorro que es como un gorro de lana. Me lo saca y yo siento la sangre calientita correr por la cara. Entonces me dicen, oye, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no avisaste? Y mi soldado, sí, somos todos valientes, ¿no? Ya me dijo, todo lo que vaya aquí, se muere aquí. Entonces me saca y me revisa la cabeza y me dice, oye, pero ¿por qué no avisaste que teníais puntos? ¿Pero para qué? ¿Para no ir? Le digo yo. ¿Para quedarme a dónde? Entonces me dio los puntos y yo empiezo a ver los soldados ahí como le sacan la mura y mis compañeros. Le sacan la mura y yo amarrado sin poder hacer nada. Y yo veía cómo los maltrataban. Para la mayoría de nosotros, que un superior te someta a castigos extremos o que te envíen a un frente de guerra serían recuerdos traumáticos. Para él, son anécdotas divertidas. ¿Es una forma de defensa de la memoria o es la manera en que el tiempo transforma los recuerdos en orgullo? Tomar esta isla y son nuestras, hay que hacer soberanía ahí. Y ese fue el gran problema que había. Hay que hacer soberanía y resistir la isla. Los argentinos no pueden tomar esa isla porque son nuestras. Eso es lo que nosotros sabíamos. Fue una experiencia buena. Fue una buena experiencia y bueno, yo tengo compañeros que los he podido contactar y están orgullosos de haber participado en eso, de haber participado en esa guerra. Entonces, incluso estos soldados salieron todos como veteranos de guerra de un conflicto internacional de 78. Entonces con eso salieron y tienen un orgullo ellos, todo eso, de haber participado en eso. ¿Y usted? También por un orgullo de haber participado en eso y no haber retrocedido, si nosotros no retrocedimos. Estábamos enfrentando y no pasó nada. ¿Sí? En sus palabras hay orgullo, una certeza de pertinencia. La historia oficial nos habla de límites, arbitrajes y diplomacia. La memoria de mi abuelo, en cambio, se aferra a la vivencia de defender algo que sentía suyo, sin matices. Solo después de grabar la entrevista nos dimos cuenta de que, detrás de mi abuelo, el fondo tenía los mismos colores y formas que la bandera de Chile. No fue intencional, tal vez sea una coincidencia, o tal vez sea una señal de cómo, sin darnos cuenta, la memoria y la historia se entrelazan. En su memoria, la guerra que no fue se parece más a una camaradería que a un conflicto. Entonces, ¿cómo se relaciona la memoria y la historia? El relato de mi abuelo es intenso y emotivo, pero para entenderlo mejor, quisimos contrastarlo con la mirada de la historia como disciplina. Un día lluvioso llegamos al Instituto de Historia de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso buscando respuestas. Allí nos recibió el profesor Jaime Vito Paredes, especialista en teoría de la historia. Le hice una pregunta simple pero fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre memoria e historia? Sí, buena pregunta. La memoria no solo es conocimiento, no solo es esta dialéctica de conocimiento que se juega entre el olvido y el recuerdo, sino que también la memoria es sensaciones, es afectos, un saber integral, digamos. Desde ese punto de vista, la memoria para los seres humanos es fundamental, que tiene que ver con no solo su relación con un pasado, sino que su relación con el presente y con el futuro. Su relación con la vida, digamos, en términos
descubrirle permanentemente el sentido de la vida. Ahora, la historiografía, o sea, entendiendo la historia como la historiografía, es algo diferente a la memoria. Diferente no en el sentido de que quienes cultivan la historiografía no tengan memoria, digamos, o sea, todos tenemos memoria, siempre tenemos memoria. Todos los historiadores que cultivamos la historiografía, por ejemplo, estamos siempre condicionados por nuestra memoria, evidentemente, por nuestra memoria personal, pero también por nuestra memoria colectiva, ¿no? Y la diferencia comienza a operar en la medida en que la historiografía es una, a diferencia de la memoria, es una disciplina organizada de conocimiento. La memoria es muy importante para la historiografía, porque sin la memoria no podríamos tener una visión más global de la historia y nos quedaríamos solo en lo particular. Y la historiografía es importante para la memoria en la medida en que es importante establecer la mayor certidumbre, efectivamente, qué ocurrió y cómo ocurrió aquello que ocurrió en la historia. Su respuesta nos dejó claro que la memoria personal no busca ser exacta como un documento, sino transmitir una vivencia. La historia, en cambio, intenta establecer cómo y dónde ocurrieron los hechos, basándose en pruebas verificables. En el caso de mi abuelo, su memoria está hecha de sensaciones: el frío, la camaradería, el orgullo. La historia registra fechas, movimientos de tropas, decisiones políticas. Ambas hablan de lo mismo, pero no con el mismo lenguaje. Revisando libros y documentos, entendí que la memoria y la historia pueden incluso contradecirse, pero no necesariamente se anulan. Juntas, ofrecen una visión más completa del pasado. Esa es la clave. La memoria no es enemiga de la historia. Mi abuelo y los archivos no cuentan la misma historia, pero juntos se acercan más a la verdad que cualquiera de los dos por separado. Después de escuchar a mi abuelo, me quedó una pregunta. ¿Cómo es posible que una experiencia al borde de la guerra, con frío, tensión y peligro, se recuerde con alegría? Para buscar respuestas, conversé con la psicóloga de la Universidad de Valparaíso, Karina Vergara. A ver, todos los seres humanos, obviamente, no tenemos memoria, ¿sí? De hecho, cuando la memoria falta es porque hay alguna dificultad. Todos los recuerdos que tenemos forman parte como de nuestra historia. Nosotros, las personas que somos ahora, en el presente, está basado también en los recuerdos, en nuestras memorias del pasado. Y así como nos definen en el presente, nos ayudan a proyectar en el futuro, ¿sí? Lo que queremos ser, los valores, las personas que nos rodean, ¿no es cierto? Los recuerdos, las memorias que tenemos, adquieren significado para cada persona en particular. Los hechos pueden ser los hechos son a lo mejor objetivos, ¿sí? Están ahí, hubo un conflicto, casi llegaron a la guerra, pero el significado que cada persona le da a esos recuerdos es lo que cambia. La psicóloga nos explicó que la memoria no es un registro exacto, sino una construcción que cambia con el tiempo. Cuando recordamos, no solo revivimos lo que pasó, también lo reinterpretamos para que tengan sentido para nosotros y para los demás. Para nosotros tal vez pensar en un conflicto, ¿no es cierto?, en una guerra, podemos verlo como una situación muy difícil, ¿no es cierto?, con mucha ansiedad, con mucha tensión, pero tal vez las personas que estuvieron ahí lo significan de una manera diferente, ¿sí? Pertenecían a alguna fuerza armada, pertenecían a una institución, ¿no es cierto?, tenían una formación, ellos estaban ahí con un objetivo que era defender el país, ¿sí?, en caso de guerra. Por lo tanto, para ellos que estaban inmersos en eso, el significado es diferente.
¿sí? Estar ahí representando a su país, representando a la patria, ¿no es cierto? Muy orgullosos de eso, sintiéndose valientes por estar en esa situación, porque además la valentía obviamente los ayudaba a enfrentar a lo mejor el miedo que eventualmente pudieron haber sentido, ¿sí? Pero el objetivo que tenían les daba un sentido, y todavía les da sentido, porque al final los recuerdos que tenemos, con el significado que les asignamos, con las emociones que están asociadas a esos recuerdos, a esas memorias, nos ayudan a mirar, como que miramos el pasado, ¿sí? Nos ayudan a ser las personas que somos, a actuar en el presente y también a proyectarnos al futuro. En contextos de guerra o crisis, el orgullo por haber cumplido con el deber puede suavizar o incluso borrar el miedo real que se sintió. La camaradería y el sentido de propósito pueden convertirse en el centro del recuerdo, desplazando la dureza del momento. En mi abuelo, esto se nota en cada sonrisa al hablar del 78. Sus recuerdos están llenos de orgullo y de momentos compartidos, más que de miedo o dolor. No es que niegue el peligro, es que su memoria lo ha transformado en una historia de identidad y pertenencia. ¿Sí? Si al final las personas somos, ¿sí? Actuamos en base a nuestras memorias, a lo que son para nosotros. Entonces, en este caso, pensando en don Augusto, ¿no es cierto?, que él estaba en este conflicto, cuando él les cuenta lo que vivió, las cosas difíciles que uno puede decir desde afuera, ¿no es cierto?, que, no sé, con temor o tal vez un poco de desolación en el sur, con frío, en una isla, ¿no es cierto? Para él, ¿no?, él las vive con este orgullo de haber estado ahí, se siente parte, él se siente un héroe, ¿sí? Él se siente un héroe. Estuvo ahí, participó, dio la cara, a pesar de las dificultades que tenían, a pesar de que tal vez no lo pasó muy bien dentro de la misma institución. La psicología nos ayudó a entender que esa alegría no es ingenuidad, es una forma de resignificar lo vivido. Y tal vez esa mezcla de historia y emoción sea la verdadera herencia de quienes estuvieron ahí. Aquí está. Este era uno de mis compañeros, como que andaba conmigo para todos lados. Este soldado se llama Cuando Jara. empecé este viaje, quería saber en qué se diferencia la memoria de mi abuelo de la historia oficial sobre el conflicto del Canal Beagle. Hoy sé que no se trata de encontrar cuál es la verdad absoluta, sino de entender que ambas, memoria e historia, nos cuentan partes distintas de un mismo pasado. La historia nos habló de fechas, decisiones diplomáticas y movimientos militares. La memoria de mi abuelo me mostró el frío en la trinchera, la camaradería, el orgullo y las risas. Una mira desde arriba y la otra mira desde dentro. Pero esta búsqueda me deja más preguntas. ¿Qué otras historias quedan fuera de los libros? ¿Cuántos recuerdos personales están a punto de perderse si no los escuchamos? ¿Cuánto de lo que somos como país está hecho de estos recuerdos, a veces idealizados, a veces dolorosos? Hoy, Chile y Argentina comparten en paz el fin del mundo. Las islas que estuvieron a horas de ser un combo de batalla, ahora son símbolo de diálogo. Y en la memoria de mi abuelo, la guerra que no fue sigue viva, no como tragedia, sino como parte de su identidad. Tal vez esa sea la respuesta. Para entender nuestro pasado necesitamos las dos miradas, la historia que archiva y la memoria que siente. Juntas nos acercan a comprender no solo lo que pasó, sino lo que significó.